Muy buenos días, mis queridos amigos. Una vez más aquí saludándolos, deseándoles que estén bien, que estén muy bendecidos en este día tan bonito que el Señor nos regala. Otro día más soleado y con temperaturas pues no tan frías. Así que vamos a disfrutar este día, amén, porque es un día más que el Señor nos regala. Vamos a leer hoy unos versículos sobre la sanidad. Sabemos que hay tanta enfermedad en el mundo, tantas enfermedades y enfermedades que salen cada día, pero ¿saben qué? Que la fe puede hacer que el Señor nos sane. Él es el sanador conforme a la palabra. Él dice, Él nos sana de todo lo que necesitemos. A veces simplemente nos hace falta la fe para creerlo, pedirlo y recibirlo. Amén. Pero vamos a leer estos versículos. Dice el primero en Isaías 41:10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Dice, no tengas miedo. Tengo entendido que el miedo se ha convertido en una enfermedad, porque hay personas que tienen enfermedad de miedo, que le temen a todo. Acabo de conocer una persona que ella tiene miedo de todo. Dice que escucha voces, que todo le da miedo. No se sube a un taxi porque dice que siente que se la van a llevar. O sea, no le gusta caminar por la calle porque dice que siente que la van a atropellar o algo así. Yo nunca había conocido una persona, a verdad, que me contara que eso es una enfermedad. Y ahora me doy cuenta que es una enfermedad. Cuando alguien está temorosa de todo, que tiene temor, miedo, se paraliza. Es como que no puede hacer nada, ¿verdad? Y eso es muy triste, porque imagínense tener eso. Y pues no, Dios aquí nos dice que Él es nuestro refugio, nuestro sanador, nuestra fortaleza. Amén. Así que les digo que es tan bonito leer la palabra, porque nos da seguridad, nos da seguridad, nos da fe, nos hace ver todo lo que Dios hace para nosotros. Y bueno, sí, depende de nosotros aceptarlo, ¿verdad? Pedirlo y pues creerlo y recibirlo, como les digo, ¿verdad? Dice otro versículo, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo alejaré de ti la enfermedad. Miren, el Señor es el que nos aleja toda enfermedad. Y yo sé que ahorita tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué a veces estamos tan enfermos? Bueno, porque a veces detrás de cada enfermedad hay un propósito que cumplir. A veces, como siempre les he dicho, a veces no entendemos de otra manera, más que estando mal es que buscamos a Dios. A veces estamos muy felices y no lo buscamos, ¿verdad? Pero cuando estamos enfermos, ahí sí estamos, Diosito, 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 ayúdame, ¿verdad? Entonces, a veces eso es necesario para nuestras vidas, porque después de cada cosa que nos pasa mala, de cada enfermedad, de cada situación difícil, nosotros vamos a aprender algo. Amén. Y a veces eso nos da más fe, porque sabemos que después de cada enfermedad o de cada tiempo difícil, el Señor estuvo con nosotros y está con nosotros. Entonces eso nos da más fe y agradecimiento hacia el Señor. Amén. Porque el Señor no es malo, Él nunca nos dejará. Él a veces permite que nos sucedan cosas por causa de nuestras malas decisiones, ¿verdad? A veces hacemos malas decisiones en nuestra vida que hacen que caigamos en malas situaciones. Entonces, pero el Señor siempre está ahí con nosotros, aunque, como les digo, aunque a veces no lo vemos, no lo sentimos, Él está allí. Dice en Deuteronomio 7:15, el Señor alejará de ustedes toda enfermedad
y todas las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. En cambio, hará sufrir con ellas a todos sus enemigos. A sus enemigos. Dice, el Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas. Sí, esa es alguna promesa bien hermosa, hermanos, amigos. El Señor promete que nos va a alejar de toda enfermedad. Pero pues sí, también es si caminamos en obediencia hacia Él, ¿verdad? Como les digo, a veces estamos en enfermedades por causa del pecado, por causa de la desobediencia. A veces nos tiene que corregir Dios de alguna manera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el al que ama corrige. Así que a veces nos corrige dejando que nos sucedan cosas, ¿verdad? Que no son muy agradables, pero a veces solamente así entendemos. Dice en Éxodo 15:26, les dijo Dios, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Sí, Él es nuestro sanador. Así que mi amigo, mi hermano, siempre que estés enfermo, clama al Señor y Él te va a sanar. Tarde o temprano Él te va a sanar, Él no te va a dejar tumbado ahí en una cama. A menos de que, como digo, si no entendemos la lección que nos está dando detrás de ese proceso, entonces pues a veces tenemos que estar así por mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos leyendo. Dice en Santiago 5:14, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Sí, a veces cuando estamos enfermos, en vez de estar de orgullosos en la casa, sufriendo uno solo, hay que buscar a los hermanos de la iglesia. Dice, hay que buscar a los ancianos, a las personas de fe que están en la iglesia, para que oren por nosotros. Pero a veces somos tan orgullosos que ni siquiera no queremos hacer eso porque no queremos que sepan que estamos en alguna mala situación, ¿verdad? Tememos que nos critiquen o tememos no sé qué cosa, pero no les hablamos. Y yo he aprendido, hermanos, queridos amigos, que cuando estamos mal, quien sea de mi casa, yo lo primerito que hago es llamar a los de la iglesia y decirle, por favor, necesito que oren por esta situación. Y créanme, amigos, hermanos, la oración del justo puede mucho, la oración es poderosa. La oración con fe, dice aquí, sanará al enfermo. Hay mucha gente que tiene ese don de fe grande, de fe que hace que sucedan milagros, ¿verdad? Ese es un don que no todos tenemos. Hay personas que oran con fe y se sana el enfermo. A veces depende del enfermo que tenga fe, ¿verdad? A veces podemos ir y orar por enfermos y no pasa nada, porque a veces no es la voluntad de Dios o porque a veces la persona por la que estamos orando no tiene fe, ¿verdad? A veces hay mucha gente que está pasando por malas situaciones y nada más llaman a los hermanos de la iglesia, oren por mí, oren por mí, oren por mí, pero en su casa esta persona no hace nada de lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Acabamos de leer que dice que si estamos obedeciendo y haciendo lo que al Señor le agrada, es cuando Dios contesta nuestras oraciones. Y a veces aún Dios en su misericordia, ¿verdad? Contesta a veces aún aunque no lo merezcamos. Pero imagínense, hermanos o amigos, nunca Dios nos va a dejar mientras nosotros estemos agarrados de Él. Nunca. Nunca. Dios es un Padre bueno, un Padre celestial que ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas. Así que nunca perdamos esa fe, nunca perdamos esa confianza en el Señor porque Él lo prometió y Él lo hará. Amén. Dice en Salmo 103, dice, bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona mis maldades y quien sana todas mis dolencias o mis enfermedades. Él es el que sana todas tus dolencias, mi amigo, mi hermano. Él es el único que puede hacerlo. Amén. No pongas tu confianza en nadie más, en nada más. Solo en el Dios Todopoderoso. Dice que tú bendícelo, tú alábalo, tú exáltalo, ¿verdad? Tú dile al Señor lo maravilloso que Él es. Bendícelo, dile cuán hermoso es Él, cuán grande, cuán bueno es Él, ¿verdad? Siempre adóralo, enséñate a vivir en una posición de adoración todo el tiempo, ¿sí? Alabando su nombre, dándole gracias durante el día. Esto es un caminar con el Señor, que esto sea tu vida entera, ¿me entiendes? No es nada más un ratito de oración o de adoración en la iglesia, cantarle un ratito, vámonos y me olvido. No, esto es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. Caminar siempre bendiciendo al Señor, agradeciéndole, diciéndole lo maravilloso que es Él. Amén. Así que nunca olvides de adorar su nombre cada día. Dile, hermoso eres, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso. Amén. Tenemos que vivir adorando al Señor en todo momento. Dice en Reyes, en Isaías 53 dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la sanidad. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Isaías 53:5. Él está hablando cuando el Señor Jesús fue traspasado, fue golpeado, atormentado en esa cruz, como le pusieron la corona de espinos o de espinas y él sangraba, lo golpearon, lo escupieron, lo patearon. Él recibió todo el castigo que nosotros merecíamos y por sus llagas, por sus heridas, nosotros somos sanados. Él pagó el precio de nuestra sanidad, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo recibió el castigo que era para nosotros. Él lo recibió en su propio cuerpo para que nosotros fuéramos sanos. Amén. La voluntad de Dios no es que estemos enfermos. Eso no es la voluntad de Dios. Que a veces el enemigo pone enfermedad en nosotros, como les digo, para alguna cosa. Él quiere matarnos. El enemigo quiere matarnos de alguna manera y a veces nos trae enfermedades, nos trae sufrimiento. Y Dios lo permite a veces porque, como les digo, detrás de cada enfermedad, de cada dolor, hay una enseñanza que tenemos que aprender. Amén. Pero sabemos que Cristo pagó en esa cruz, el Señor Jesucristo pagó en esa cruz lo que nosotros merecíamos. El castigo fue sobre Él en vez de nosotros. Y por sus llagas nosotros somos curados, somos sanados. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y haz su voluntad y Él te va a sanar de toda dolencia. Amén. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Dice en Salmos 41, 3 al 4, dice: el Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho: Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Sí, a veces, mis hermanos, ¿por qué viene la enfermedad? Porque hemos pecado a veces en contra del Señor. Amén. Pero aún así el Señor tiene misericordia de nosotros. Y dice que el Señor le dará fuerzas te dará fuerzas en el lecho del dolor. Sí, a veces estamos en un dolor, en una enfermedad que te hace mucho daño, mucho te duele. Pero tarde o temprano el Señor te va a dar la salud. Si tú lo crees, tú lo pides, lo clamas. Y tú lo vas a recibir tarde o temprano. Yo ya estuve ahí en esa posición. Yo ya estuve después del COVID que me dio. Yo estuve en dolor. En mi cuerpo yo no tenía fuerzas. Yo no podía caminar. Yo no podía respirar bien. Yo no podía comer bien. Nada, mis hermanos. Yo estaba en dolor. Pero ¿saben qué? El Señor nunca me dejó. El Señor estuvo siempre conmigo fortaleciéndome hasta que yo pasara esa prueba.
Y gracias a Dios que después de eso vino más fe a mi vida. Vino más fe después del dolor, del sufrimiento. Vino más fe. Yo nunca renegué. Yo solamente le decía al Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas porque yo no puedo, pero tú sí me puedes fortalecer. Siempre creí en Él, siempre clamé a Él y Él estuvo para mí. Amén. Así que si tú estás en dolor, en enfermedad, clama al Señor, pídele. Con todo tu amor, con toda tu fe, pídele, Señor, ayúdame, ya no puedo más. Y Él te va a levantar de ese dolor, de esa enfermedad, de ese lecho, de todo lo que esté malo en tu vida. Amén. Todo es por fe, mi amigo, mi hermano. Todo es por fe. Solo créelo, lee la palabra para que te dé fe. La palabra viene la fe viene por el leer las promesas del Señor, su palabra, lo que Él dice. Dice en Salmo 107, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los libró del sepulcro, dice aquí en Salmos, dice. Pero en su angustia clamaron al Señor. ¿Sí? Cuando estamos enfermos, no nos queda otra más que clamar al Señor, porque a veces ni los mismos doctores, nadie te puede ayudar, nadie más que Dios. Amén. Así que clama al Señor y Él te responderá y no te va a dejar allí. Amén. Solo clama, pídele, nunca pierdas la fe, nunca. Él te va a ayudar, te va a sacar de ese proceso. Amén. Y después de ese proceso tú vas a tener más fe y vas a tener más amor por el Señor. Cada vez que tú te pase algo y el Señor viene y te rescata, eso va a ser más fe para tu vida. Amén. Dice en Isaías 57:18, dice, he visto su conducta, pero lo sanaré y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes. Sí, Dios ve todo lo que hacemos. Él ve nuestra conducta. Y Dios sabe que somos débiles, viles pecadores a veces, ¿verdad? Él sabe lo que somos, cómo somos los humanos. Y aún así el Señor nos tiene mucha compasión, mucha compasión. Y dice, he visto su conducta, pero los sanaré y les daré descanso y tranquilidad completa. ¿Sí? Cuando estamos en las manos del Señor, tenemos descanso, tenemos tranquilidad completa. Amén. Dice, yo consolaré a los tristes. Hay mucha gente que está sufriendo de tristeza, de soledad, de amargura. Y eso también lo sana Dios. Eso es enfermedad. Eso no es normal. Dios no quiere que estemos en esa situación. Amén. Dios quiere que estemos sanos, que estemos contentos, que estemos tranquilos, descansando en sus promesas, descansando en sus manos. Dice, Él, solamente acércate a Él, mi amigo, mi hermano. Solamente acércate a Él, créele las promesas, clama a Él y Él te sanará, te sacará de todo dolor, de todo sufrimiento. Amén. Solo en Él tenemos esa esperanza, solo en Él tenemos esa seguridad. Por sus llagas fuimos sanados, hermano, ya fuimos sanados. Amén. Así que dice aquí, último, dice Oseas 6:1, vengan todos y volvámonos al Señor. Pero también dice, Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. Sí, a veces les digo, nos tienen que pasar cosas duras, cosas malas, para que aprendamos ciertas lecciones en la vida. Pero Él siempre va a estar allí para sanarnos, para sanarnos, para curarnos. Así que solamente pon tu confianza en el Señor. Amén. Cree en Dios. No creas en nadie más, en ningún doctor, porque a veces ni esos te sanan. Al contrario, ellos quieren que estés más enfermo. Pero Dios quiere que estés sano, que estés contento, que estés tranquilo. Amén. Así que entrégale tu vida, tu corazón al Señor. Permite que Él te guíe. Créele su palabra, sus promesas. Y Él hará milagros en tu vida. Amén. Los dejo. Que el Señor les bendiga poderosamente. Que tengas un bendecido día y nos vemos en otro video donde voy a traer más palabra de Dios. Hoy fueron capítulos de sanidad. Los dejo. Que les
Dios les bendiga mucho en el nombre poderoso de Jesús. Amén.